la parte del aparato respiratorio. Nuestra embriogénesis tenemos que deriva principalmente del endodermo. Ahora, hay también estructuras que forman parte del aparato respiratorio, pero que van a derivar de otras estructuras, en este caso del mesodermo lateral, hoja visceral, tenemos tejido conectivo, cartílago, músculo liso, vaso sanguíneo. Y las pleuras en anatomía ustedes han visto que hay pleura visceral y hay pleura parietal. Ambas pleuras vienen a derivar justamente del mesodermo lateral. En este caso, mesodermo o lateral se divide en una hoja visceral y en una hoja parietal. De la misma manera, ambas pleuras van a derivar de esas estructuras. Entonces, del endodermo tenemos el revestimiento epitelial de la laringe, la tráquea y los bronquios. Como estábamos mencionando, teníamos un esbozo respiratorio aquí, donde se está desarrollando esta parte del tubo digestivo. En este caso, que es el esófago, tenemos ese esbozo pulmonar que sale, es como una bolsita que sale de ese nivel, un saco. Que eso poco a poco, conforme se va desarrollando esa estructura, o sea, se va alargando, se va separando de esta parte del tubo digestivo. O sea, forma crestas que poco a poco se van fusionando y se van separando. Ahora, ¿cómo es que logra separarse? O sea, ¿cuál es la lógica? Porque esto se fusiona, pero ¿y cómo le hace para separarse? Nosotros tenemos que ver, así como en los dedos, en un inicio, nosotros en formación de los dedos, en un inicio, vamos a ver de que todo es una sola cosa, una sola masa. Parece una pata de pato, los dedos cuando se están desarrollando. Entonces, ¿cómo es que se produce esas interdigitaciones? Hay muerte celular a ese nivel. Igual en este nivel, para que se logre desarrollar y separar estas estructuras, tiene que haber muerte celular para que se separe. ¿Qué hay tantos cuentos ahí? Bien, entonces este divertículo o esbozo respiratorio, conforme se va alargando, se va desarrollando las estructuras, en este caso de la tráquea, y luego se divide en dos, que son los bronquios principales, derecho e izquierdo. Y este a su vez se va dividiendo también conforme se va formando. Por eso es que se menciona de que se desarrollan estas estructuras y se forman por dicotomía, muerte celular. 3 para el lado derecho, 2 para el lado izquierdo. Esos son los bronquios principales. Ahorita vamos a ver. Entonces, en un principio el esbozo pulmonar se comunica ampliamente con el intestino, como estamos viendo. Luego se separa con las apariciones de dos rebordes longitudinales, que son las crestas traqueoesofágicas que estábamos viendo, justamente que esas son las crestas traqueoesofágicas. De esta forma, el intestino anterior queda dividido en dos porciones, una anterior o ventral, que es esta estructura, que es lo que va a representar a la tráquea y los esbozos pulmonares, y una posterior, que es esta de color amarillo, que viene a representar al esófago. Como habíamos mencionado también, sin embargo, dice, el esbozo pulmonar o respiratorio se comunica con la faringe a través del orificio laríngeo. Este es nuestro orificio laríngeo. Aquí se está desarrollando la parte de la boca que ya hemos mencionado con respecto a la formación de la lengua, la glotis. Acá tenemos la parte de la epiglotis que se está desarrollando. Y aquí la parte de los cartílagos laringeos que se están desarrollando justamente dentro de los arcos y bolsas faríngea. Entonces, esa parte que estamos viendo, que se desarrolla, se va a comunicar con el esbozo pulmonar cuando se desarrolle esas estructuras. Entonces, ¿cuáles son las partes o componentes de nuestro aparato respiratorio? Tenemos la laringe, tenemos la tráquea, tenemos los
bronquiolos y por último los alveolos. La laringe es un revestimiento interno, es de origen endodérmico. Entonces, aquí estamos viendo el desarrollo de esas estructuras desde el punto de vista del desarrollo de la glotis. Tenemos la epiglotis, la parte del hueso hioide que viene a formarse del segundo y tercer arco faríngeo. Tenemos la parte de los cartílagos, teníamos cartílago tiroide, el cricoide, anitenoide, sucesivamente, que se desarrollan del cuarto y sexto arco faríngeo. Entonces, esta es la parte de la tráquea, que se está desarrollando y uniéndose justamente a esos cartílagos. Entonces, los cartílagos provienen del mesodermo de los arcos faríngeos 4 y 6, tiroides, cricoides, anitenoides. Ahora, a nivel de la laringe que estábamos viendo, este espacio que habíamos mencionado, a nivel de esta laringe que se está desarrollando, en su revestimiento, o sea, el epitelio se prolifera rápidamente provocando una oclusión. ¿Qué significa? De que en un inicio nuestra laringe está cerrada. En un inicio está cerrada. Conforme se van desarrollando las estructuras de las cuerdas vocales y continúa ese revestimiento interno, viene a destruirse o morir esas células para que quede abierto. No nos olvidemos de que no tiene que entrar nada, porque como se está desarrollando no tiene que entrar el líquido amniótico dentro. Entonces por eso es que un inicio está cerrado, porque no puede entrar hasta que se logre desarrollar la parte alveolar para que el líquido amniótico recién ingrese por esa parte. Cuando se recanaliza, o sea, cuando se abre, dice, se forman las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Los músculos de la laringe provienen del cuarto y sexto arco faríngeo y están inervados por el nervio vago. Con respecto a los bronquios, bronquiolos y la parte alveolar, la parte de los bronquios, dice, en la quinta semana, las dos evaginaciones laterales de los esbozos pulmonares, tenemos los bronquios principales derecho e izquierdo. Aquí tenemos esos bronquios principales, derecho e izquierdo. No nos olvidemos de que anatómicamente el bronquio derecho es más vertical y el bronquio izquierdo es más horizontal. Esto es muy importante para después a futuro, cuando ustedes, futuros médicos, van a ver de que la mayoría de las enfermedades, infecciones, afectan mayormente al bronquio derecho justamente por esa disposición que tiene. Una vez vemos de que esos esbozos pulmonares izquierdo y derecho, vamos a ver que estos se separan luego en 3 para el lado derecho, o sea, 3 para el lado derecho, como estamos viendo, 1, 2, 3, y 2 para el lado izquierdo, que son los lóbulos pulmonares que se van a formar también a ese nivel. El desarrollo posterior, entonces, estábamos viendo aquí la tráquea, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Este se divide en 3, el del lado derecho, y este en 2 para el lado izquierdo. Entonces tenemos bronquios principales y bronquios accesorios, de primer, segundo y tercer orden. Y después de eso se desarrollan los bronquiolos. Por eso es que menciona, dice, el desarrollo posterior de esos bronquios secundarios lo hacen a través de divisiones por dicotomía, en que se va, como les estaba diciendo, estas estructuras conforme se van desarrollando para que se logre separar las células entre estas dos estructuras se van uniendo. Formando así los bronquios terciarios secretarios, 10 para el lado derecho y 8 para el lado izquierdo. Hacia el final del séptimo mes se han formado 17 generaciones de subdivisiones bronquiales. ¿Cómo histológicamente
reconocíamos entre un bronquiolo y un bronquiolo, entre un bronquio, perdón, y un bronquiolo. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo logramos diferenciar? Entre un bronquio y un bronquiolo. ¿Y qué se están manoseando tanto ahí, Arias? Pero ¿y para qué lo abraza, digamos, si le duele el brazo? Ya, ¿por qué? ¿Cómo diferenciamos? Le van a preguntar al doctor Daniel entonces, ¿cómo diferenciamos? Entre un bronquio. No mandamos todavía. No, nada que ver. Tienen, en algunos casos son del mismo tamaño. Tiene una diferencia, pero van a preguntar. Dígale. ¿Es histológico? Es histológico. Pero también es embriológico y anatómico, o sea, es muy importante. Por ejemplo, en la tráquea, pensemos, ustedes que son anatomistas e histólogos, en la tráquea que se está desarrollando, histológicamente ustedes han visto de que está formado por un anillo de cartílago hialino, ¿no ven? Pero no es un anillo completo, es en forma de sedes. Eso es en la parte anterior. En la parte posterior está unido ese anillo por tejido conectivo y músculo liso. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no es simplemente un anillo completo? ¿No sería más fácil y mejor que fuera un anillo completo? ¿Por qué? ¿Por qué? No les han enseñado en anatomía ni en histología. Estábamos hablando de que la tráquea, una de sus partes es que tiene cartílago, ¿no ven? Ese cartílago no es un anillo completo, es en forma de C. Y esta parte anterior es el cartílago y esta parte posterior está unida por tejido conectivo y músculo liso. Ahora, mi duda y mi pregunta es ¿por qué no es un anillo completo? ¿Por qué se une de esa manera así ahí? ¿Qué tiene que ver la columna? ¿Cómo? Pero si la tráquea no se distiende, ni se contrae, ni se relaja, por si acaso. A ver, usted que sabe tanto de anatomía, ¿por qué? No andamos. Le voy a preguntar a su profesor de historia. No, responda no ahorita. No les voy a enseñar yo todo. Tienen que preguntarle también a su profesor. Bien, habíamos mencionado de que las pleuras, justamente vean, las pleuras que estábamos mencionando provenían de ambos capas germinativas, mesodermo lateral, teníamos la hoja visceral y la hoja parietal. Entonces estamos viendo de que el crecimiento, el crecimiento del pulmón ocasiona en su dirección caudal y lateral, determina la introducción a nivel de un canal angosto llamado el canal pericardio-peritoneal. El mesodermo lateral, la hoja visceral, está en contacto con la superficie del pulmón, o sea, esta parte que está en contacto con la superficie del pulmón, origina una delgada membrana que cubre íntegramente llamada pleura visceral. Ahora, el mesodermo lateral, donde está la hoja parietal o somática, origina una delgada membrana que está por fuera de la pleura visceral y convirtiéndose así en la pleura parietal. O sea, una, como vemos, está por dentro, esta es la que está por dentro y esta es la que está por fuera. Así se forman ambas pleuras, tanto la visceral como la parietal. El espacio entre ambas pleuras recibe el nombre de cavidad pleural, pero nosotros sabemos que esa cavidad pleural es virtual, no es real. No hay nada en ese espacio.
Hasta el quinto mes los bronquiolos, dice, se dividen en conductos cada vez más pequeños, que es la fase canalicular que se denomina. Y en el séptimo mes ya hay suficientes alveolos y capilares, lo cual significa de que si naciera en este tiempo, ese feto tiene la capacidad de respirar por sí solo. ¿Por qué? Porque ya tiene alveolos, suficientes capilares para el intercambio gaseoso, ya tiene producción de surfactante. Hablando de eso, ¿se acuerdan que el surfactante habíamos dicho de que es muy importante para disminuir la tensión superficial? El alveolo siempre está colapsado. Ahora, ¿qué es lo que hace al surfactante de que pueda abrirse fácilmente cuando introducimos aire? Si no hay surfactante, ese recién nacido no puede respirar por sí solo. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para meter el aire y abrir ese alveolo. Entonces necesita un respirador artificial. Por eso es que si no se produce surfactante puede llegar, o sea, si nace antes de que se produzca el surfactante puede fallecer, porque no puede respirar por sí solo. ¿Y qué es lo que hace ese surfactante? Es disminuir esa tensión superficial. ¿Se acuerdan que les expliqué eso de que si nos echamos capicola en las manos se pegan, ¿no ven? Y si utilizamos agua, esa tensión que había, o ese pegamento ya no hay. Lo mismo hace el surfactante, crea una película alrededor de todas las estructuras alveolares, lo cual ocasiona de que cuando nosotros introducimos aire no necesite separar con mucha fuerza, simplemente se puede abrir y cerrar fácilmente. Ahora, solamente a nivel alveolar tenemos surfactante. Ustedes que son histólogos, ¿no han llevado respiratorio? No. Cuando avancemos Le preguntan entonces. Si el surfactante solamente está a nivel alveolar, si tenemos a nivel bronquiolo surfactante, ¿y quién lo produce? Si tenemos a nivel bronquiolo surfactante, ¿quién lo produciría? Porque a nivel alveolar lo producen los neumocitos tipo 2, o las células alveolares tipo 2, que justamente eso vamos a hablar ahorita. Los movimientos respiratorios, dice, ya se aprecian antes del nacimiento y estos son muy importantes en el desarrollo pulmonar. Antes del nacimiento el pulmón está ocupado por un líquido que contiene cloro, proteínas, moco y una película delgada de surfactantes. ¿Qué significa esto? De que en el momento del nacimiento los pulmones están llenos de líquidos, pero ese líquido no sale todo hacia afuera, o sea, una parte sale hacia afuera. El pediatra, si ustedes han visto, agarra su perilla y empieza a succionar el líquido que queda a nivel de la boca y de la nariz, pero no puede introducir para succionar el líquido que queda a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué sucede con eso? Se reabsorbe a nivel de los vasos sanguíneos y de los linfáticos, se reabsorbe ese líquido a ese nivel. Eso es lo que estábamos mencionando. En el momento de nacimiento solo tenemos una sexta parte del total de alveolos del adulto. ¿Qué significa esto? O sea, nacemos, pero no tenemos toda la cantidad de alveolos que tenemos en el adulto. Recién hasta los 10 años es que se termina de producir o diferenciar todos los alveolos que tenemos ya en el adulto. Es igual que el sistema nervioso. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado de que el sistema nervioso solamente se logra desarrollar hasta después del nacimiento? ¿Y a qué edad ya nuestro sistema nervioso está desarrollado por completo? O sea, nuestro sistema cognitivo, funcional, todo está por completo. ¿A qué edad? Según la neurociencia nos ha demostrado que recién nosotros completamos y terminamos de funcionar nuestro sistema nervioso, o sea, de desarrollarse, esa es la palabra, de desarrollarse a los 21 años. Eso es lo que nos enseña la neurociencia. Por eso es que ustedes tienen todavía una gran capacidad de poder absorber todo ese conocimiento, pero no lo suficiente como para retenerlo. Eso explica mucho.
Entonces, las células cúbicas que están en el extremo de los bronquiolos más finos se aplanan y forman los sacos terminales llamados alveolos, que es lo que habíamos mencionado. Ahora, en estos alveolos tenemos dos tipos de células. Las células alveolares tipo 1, que son más planas. Estas son las que van a formar la barrera hematogaseosa. Y tenemos también las células alveolares tipo 2, que son estas que son más cúbicas. Esas son las que van a producir el surfactante, que es un fosfolípido. ¿Cómo se llama ese fosfolípido? Es el dipalmitoilfosfatidilcolina. En esto le van a enseñar. Bueno, tendrían que enseñar. Malformaciones. ¿Cuáles malformaciones podemos tener? Agenesia. Agenesia hemos dicho que es ausencia. Puede ser de un pulmón en total, puede tener ausencia, o de una parte del pulmón, un lóbulo puede faltar también. Como podemos tener lo contrario, podemos tener un lóbulo supernumerario. O sea, por ejemplo, si el lado izquierdo tuviera simplemente dos lóbulos, en este caso puede tener 3. Cuando hay ausencia, o sea, hay agenesia, la funcionalidad pulmonar puede estar disminuida, pero no ausente. O sea, el recién nacido o la persona respira con un poco de dificultad, pero respira. Cuando tiene los lóbulos supernumerarios no es que respira mejor por tener más pulmón. No, igual respira como una persona normal, no le causa ninguna alteración. Tráquea ciega justamente se menciona cuando hay atresia, o sea, no se ha logrado desarrollar o comunicar la parte de la tráquea con la parte de la faringe. Lóbulos supernumerarios, que es lo que habíamos mencionado con respecto a malformaciones. Lóbulos ectópicos, o sea, hay lóbulos pulmonares fuera del lugar de donde están. O sea, nosotros sabemos que están en el mediastino, en la cavidad pericárdica, todo tiene un lugar donde está el pulmón. Si parte de él está fuera de ese lugar, es lo que se le denomina como lóbulos ectópicos. El síndrome de membrana hialina es justamente lo que les mencionaba, cuando no hay surfactante, el lóbulo se colapsa y es como una membrana que tuviera ahí a ese nivel. Entonces el recién nacido no puede respirar por sí solo, necesita una respiración artificial. ¿Para qué? Para que ese respirador meta el aire con mayor fuerza y pueda abrir esos alveolos y él pueda respirar en ese momento. O sea, tengamos el intercambio gaseoso. ¿Eso es el caso de nacimiento prematuro o puede darse en el... Puede darse después también. O sea, la mayor